Bueno, después de 16 horas y media de vuelo, acabo de llegar a Taipei. Aquí voy a agarrar mi vuelo de conexión hasta Bangkok, Tailandia. เมื่อมองดูนกพบพินบินลับไปเมื่อมองสายชนที่ไหลรินยามเหงาถอนใจ Y la verdad que el vuelo estuvo muy bien, a pesar de que fue un vuelo largo. Tuve la oportunidad de dormir, entonces me siento muy bien. Esta es mi primera vez que vengo para acá, para Asia, entonces estoy súper contento, estoy muy emocionado y el estar aquí es algo increíble porque todos los olores son muy particulares, las vistas son muy increíbles y pues todo en general es como una primera experiencia. Al estar aquí alrededor de 2 horas, tuve la oportunidad de generar mi primera impresión sobre Taiwán y la verdad que fue muy positiva. Este aeropuerto me sorprendió bastante al ser uno de los aeropuertos más bonitos que he visitado, ya que es bastante moderno y limpio. El aeropuerto también cuenta con una zona de comida que es bastante amplia y con muchas opciones. También contaba con muchas tiendas diferentes, desde tiendas de conveniencia hasta tiendas de lujo, proveyendo un sentimiento como de centro comercial más que aeropuerto, el cual fue bastante interesante. Pues me marcho de Taipei y ahora vamos con camino a Bangkok, Tailandia. Thank you. Thank you. Bye bye. Lo logramos. Después de 20 horas de camino, finalmente llegamos a Bangkok, Tailandia. Ahora, ¿qué estoy haciendo en Bangkok, Tailandia? Estoy aquí en Tailandia porque quiero hacer la ruta de los pancakes de banana, la cual es informalmente conocida por muchas personas que se lanzan aquí en mochila, de mochileros. Y esta ruta, como es informalmente conocida, hay varias personas que la consideran que tenga 4 a 6 países. Yo personalmente voy a intentar hacer 4 países diferentes en 60 días. Los países que voy a visitar son: número 1, Tailandia; número 2, Laos; número 3, Camboya; y finalmente Vietnam. Sé que estos países son increíbles y hay mucho por ver, y 60 días no va a ser suficiente para ver todo lo que estos hermosos lugares tienen que ofrecer, pero me va a dar la oportunidad de ver estos diferentes países en un nivel pues superficial y pues familiarizarme un poco, ya que también nunca he estado por acá. Esta es mi primera vez en Asia, entonces siento que al darme esta tarea me da algo divertido que hacer, algo que me motive. Siento que es una tarea muy dinámica, ya que son varios países en poco tiempo, pero eso es algo que me emociona mucho y pues nada, estoy listo para este reto. Si a ti te interesa conocer un poco más de este trayectorio o si simplemente quieres aprender un poco más de Asia, puedes seguirme y aquí te puedo enseñar todo lo que yo aprenda. Entonces, cuando estás aquí es muy usual ver personas que acaban de llegar, que traen su mochila y que vienen con distintos destinos. Y es muy conocida porque es muy fácil moverse de un lugar a otro. La transportación aquí es muy fácil de obtener y también es muy barata comparado a otros lugares. Me encuentro en Bang Lam Phu y hay tantas opciones de comida que es súper difícil decidirte.
sin perder mucho tiempo, después de comer unos deliciosos rollitos de primavera, me dirigí hacia Wat Arun. Este es un gran lugar para ver los amaneceres y atardeceres. Wat Arun significa Templo del Amanecer y este se encuentra a la orilla del río Chao Phraya. El nombre de este templo viene de Aruna, la cual es una figura asociada con la luz del amanecer. Wat Arun se vuelve especialmente visual cuando la luz del sol pega sobre su superficie clara y sus detalles brillan. Este templo es uno de los templos más bonitos y reconocibles de la ciudad de Bangkok y, como pueden apreciar, es muy visitado. Lo que más llama la atención es su torre central, llamada Prang. Según el sitio de Wat Arun, esta mide aproximadamente 82 metros y representa el monte Meru, una montaña sagrada en la cosmología hindú y budista. Mientras caminaba por Wat Arun, empecé a escuchar unos cantos que venían de uno de los templos dentro del complejo. No sabía exactamente qué ceremonia estaba ocurriendo, así que decidí mantenerme a distancia y no grabar directamente a los monjes ni a las personas que estaban participando. Pero, aún desde afuera, el sonido se sentía increíble. Fue uno de esos momentos que te recuerdan que Wat Arun no es solamente un lugar turístico, sino que también es un espacio religioso vivo donde la gente todavía viene a rezar, meditar y practicar su fe. Como les comentaba, este templo está justo a la orilla del río Chao Phraya, así que cuando cayó la noche por completo, me acerqué al muelle para tomar un bote y verlo desde otra perspectiva. Y la verdad, pensé que ya me había impresionado durante el día, pero de noche, con las luces reflejándose en el agua, Wat Arun se veía todavía más espectacular. Fantástico día, ha sido un día muy largo, pero tuve una experiencia increíble. La verdad que este lugar es muy bonito, me encanta toda la diversidad que hay, gente de todo el mundo, comida excelente, es 10 de 10. Entonces aquí para mí se termina este día. Ahora me dirijo a Chinatown. Chinatown es conocido por ser un lugar muy colorido, muy vibrante y con muchas opciones de comida. Entonces, vámonos para allá. Es una locura y me encanta.
en Chinatown y está increíble. Ahora de noche se ve mucho más bonito. Es un espectáculo de luces. Entonces, si tienen la oportunidad de venir a Bangkok, definitivamente vengan a Chinatown. Muy bien, pues después de una gran caminata en el distrito chino, en China Market, ahora me voy a disfrutar de una pelea de Muay Thai. Este es un lugar histórico donde se profesionalizó y se elevó el Muay Thai de arte marcial tradicional a un deporte de alto nivel. Rajadamnern o Rajadamnern Stadium es uno de los estadios más importantes de Muay Thai en Bangkok. Este se inauguró oficialmente en 1945 y el propio estadio se presenta como el primer estadio de Muay Thai del mundo. Este estadio también ha sido una institución central para crear estándares, rankings, campeonatos y una cultura profesional alrededor del Muay Thai. El Muay Thai es parte muy fuerte de la identidad tailandesa, no solamente boxeo o kickboxing. Tiene rituales, música tradicional, respeto al maestro, técnica y una dimensión cultural muy profunda. Hubo un momento durante la noche en el que empecé a entender por qué este lugar es tan especial e icónico. Estar en Rajadamnern Stadium no se siente solamente como ir a ver una pelea de Muay Thai. Se siente como entrar a todo un espectáculo. La música, las luces, la energía del público, los visuales en la pantalla gigante del techo y esa tensión que se siente cada vez que los peleadores suben al ring. Todo esto junto crea una atmósfera que honestamente es difícil de explicar hasta que estás allí. Bueno, pues las peleas estuvieron increíbles. Acabo de agarrar una moto para marcharme. Yes. Y pues aquí termina este día. Nos vemos mañana. Increíble. Hola mis queridos bienaventurados. Ahora les voy a mostrar el Gran Palacio. Se dice que la informal ruta conocida como los panqueques de plátanos se originó alrededor de 1970 a 1980 y se le conoce así de tal forma ya que las personas que trabajan aquí y venden comida vendían panqueques de plátano a las personas que venían del occidente, ya que era una comida fácil de hacer y algo que era familiar para ellos. Hemos llegado. It's not a word that you need to wear pants. Is that the entrance or how does that work? I think it's over there. I think so. Oh, okay, so you gotta walk all the way over there. Okay, Have shorts well, like you and Yeah. I'm gonna go buy me some pants then. just maybe over there. I she- think so. Okay. Because you can. It's written 200 way.
We take you home. You're awesome. Thank you, guys. Yeah. You too. Okay. Thank you. Estoy en el Gran Palacio y algo que no sabía es que no es permitido usar shorts o pantalones cortos porque es una falta de respeto. Entonces, si vienes al Gran Palacio, asegúrate de que traigas pantalones. Ahora, si como yo, tú no sabías esto, no te preocupes porque también puedes encontrar varias tiendas al final de la calle donde por 100 baht puedes encontrar unos pantalones fantásticos como los míos. Me encuentro en el Gran Palacio, el cual está ubicado en el centro de Bangkok, Tailandia. Era aquí donde antes vivían los reyes, antes de que Thailand se conociera como Thailand y se conociera como Siam. Este lugar fue usado como residencia por los reyes de 1782 hasta 1925. Detrás de mí se encuentra el Templo de Esmeralda. El Templo de Esmeralda es el templo budista más sagrado de toda Tailandia. Es allí también donde se encuentra el Buda de Esmeralda. El templo del Buda de Esmeralda está dentro del complejo del Gran Palacio de Bangkok. Para los tailandeses, este lugar representa una mezcla de religión, monarquía, identidad nacional y protección espiritual del país. Antes de entrar, hay una pequeña área donde las personas pueden mojar unas flores en agua bendecida como parte de un ritual de bendición y purificación al dejar caer unas gotas sobre su cabeza antes de entrar a un lugar tan sagrado como este. El Buda de Esmeralda es visto como una imagen sagrada asociada con la prosperidad y estabilidad de Tailandia. Y es aquí donde se encuentra el Buda de Esmeralda. Desafortunadamente no dejan grabar ahí adentro porque se considera una falta de respeto. Y aunque se llama Buda de Esmeralda, realmente la estatua no está hecha de esmeralda. Esta está tallada en una piedra verde comúnmente descrita como jade. La imagen mide aproximadamente 66 centímetros de alto, así que en persona puede sorprender porque es más pequeña de lo que uno espera, pero su importancia simbólica es enorme. Bueno, hasta aquí termina mi visita al Gran Palacio. Como pudieron ver, es un lugar increíble, muy bonito, la arquitectura está increíble y pues ahora me dirijo al hostel.
5 de la mañana. Este es mi cuarto día aquí en Bangkok, Tailandia. Y hasta ahorita todo ha sido increíble. Entonces ahorita lo que voy a hacer es voy a ir a correr un poco y luego regreso, me baño y empezamos el día. Esta es mi primera vez en Bangkok, Tailandia, y ahora entiendo por qué tanta gente viene para acá. La comida es muy buena, todo es súper barato. Por ejemplo, una noche en un hostel te puede costar alrededor de $9 y, por ejemplo, un plato de comida de la calle te puede llegar a costar de $1 a $2. Además, la gente aquí es muy amable y la mayoría de las personas aquí entienden y hablan inglés. Entonces, si tú hablas inglés, definitivamente va a ser fácil para ti moverte de un lado a otro, lo cual es una experiencia increíble, porque puedes platicar con tanta gente de tantas partes del mundo y es algo único, la verdad. Buena corrida. Ahora me encuentro en el Parque Lumphini, el cual está localizado en el centro de la ciudad de Bangkok, así proveyendo un balance entre urbanidad y naturaleza. Y lo más interesante de aquí, de este parque, es que puedes venir a ver varanos acuáticos, que son reptiles parecidos a los dragones de Komodo como tal. Sí, se disfrutó bastante. Ver Bangkok despertar es una experiencia muy bonita, muy increíble, y estoy muy agradecido de estar aquí. Ahora vamos rumbo a Chiang Mai. Vámonos.